Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro devocional diario. Para hoy nos corresponde Salmo 127. Salmo 127. Y nuestro tema de hoy, una familia en prosperidad. Muchas personas, cuando se es soltero, anhelan tener una familia, una gran familia. Muchos jóvenes anhelan casarse y para ello tratan de buscar la que consideran la mejor pareja. Tal vez una pareja muy bonita, tal vez una pareja que tiene sus mismos gustos, tal vez una pareja que suple sus necesidades, alguien que de alguna manera llegue a ser esa persona ideal en su vida. Sin embargo, hay algo importante. Antes de construir una familia, pensamos en todas las cualidades o posibles cualidades de nuestra pareja, pero nos olvidamos de algo muy importante, que es buscar la presencia de Dios. Queremos formar una familia feliz y una gran familia, pero nos olvidamos que hay un integrante muy especial al cual debemos nosotros invitar primero, que es a nuestro amado Dios. Entonces, es lo que nos dice en el Salmo 127. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 1. Si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. ¿Qué dice Dios? Dios dice, puede ser que dediques todo el tiempo a buscar una pareja perfecta o que ante tus ojos esa persona sea perfecta. Pero dice algo, si Dios no está presente, pierdes tu tiempo. En vano construyen los edificadores, en vano vela la guardia, pierden su tiempo, dice, los albañiles pierden su tiempo, aquellos que custodian la ciudad. Porque Dios nos está diciendo en este versículo que todo lo que nosotros hagamos depende de Él. Todo lo que llegue a nuestra vida depende de Él. Puede ser que te mates trabajando, puede ser que te mates estudiando, quemándose las pestañas, estudiando, como dirían algunos. Pero si Dios no está presente en esa carrera, si Dios no está presente en ese trabajo, no vas a tener buenos resultados. Puede ser que pases largos años en ese trabajo, puede ser que pases tal vez todos los exámenes en la universidad. Sin embargo, falta algo importante. La presencia de Dios nos permite a nosotros amar eso que hacemos, disfrutar eso que tenemos. Es lo que nos dice, puede ser que los constructores tengan muy buena habilidad, puede ser que los albañiles tengan un buen talento para construir una ciudad. Pero ¿de qué sirve una ciudad desierta si Dios no está presente? ¿De qué sirve esa ciudad grande y amurallada si la presencia de Dios está fuera de ese lugar? ¿De qué sirve tal vez, dice, que hayan guardias custodiando un pueblo, custodiando una ciudad? Tal vez los protegerán de enemigos físicos, pero ¿qué pasa con aquellos enemigos internos? Tristeza, desánimo, angustia, amargura. Es lo que nos dice Dios. Puede ser que construyas tu familia basada en tus propios intereses. Puede ser que ya tengas incluso una familia, que ya hayas formado una familia basada en tus propios intereses. Tal vez la pareja perfecta, la mujer más bonita, el hombre más apuesto, la mujer con mejores cualidades, el hombre con mejores cualidades ante tus ojos. Pero dice Dios, ¿de qué sirve todo eso si Dios no está presente? Si Él no está. En este capítulo entonces nos enseña que todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo siempre dependiendo de nuestro Dios, reconociendo que es Dios el que le da sentido a nuestra vida, que el Dios es el que llena de prosperidad mi propia vida y la vida de mi familia, que si Dios no está, de nada me sirve hacer diferentes acciones, porque aunque las haga, voy a vivir amargado, voy a vivir triste, y esa felicidad no va a ser completa. El formar una familia, entonces, dices, debe estar siempre, desde un principio, basada en buscar la presencia de Dios. Esa familia, para que sea una familia próspera, debe tener esa presencia de Dios. De nada sirve tener la pareja más bonita, el esposo más guapo, si Dios no está presente. Dios es el que nos da sentido, Dios es el que nos permite disfrutar, sea mucho
o sea poco lo que nosotros tengamos. Eso es lo que nos dice en el versículo 1. Veamos qué nos dice en el versículo 2. Pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama, aún mientras duerme. Dios nos dice entonces, si esa familia en prosperidad, cuando nosotros confiamos en Dios, cuando sabemos que es Dios el que está presente en medio de ese hogar, podemos estar tranquilos, podemos estar en reposo. Dios nos da esa tranquilidad. Dios dice, si Él no está, en vano se trabaja. ¿De qué sirve, dice, trabajar tan fuerte, levantarse tan temprano y acostarse tan tarde, si Él no está? Ese dinero, eso que ingresa a nuestra vida, se va como en saco roto. Si nosotros descuidamos la presencia de Dios, eso que estamos trabajando, que tratamos de construir, se esfuma y no nos damos ni cuenta. Así como se puede esfumar el dinero, así como se puede esfumar tal vez esos bienes materiales, igualmente se esfuma esa relación familiar. No te das ni cuenta en qué momento dejaste de amar a tu esposo. No te das ni cuenta en qué momento dejaste de tratar bien a tu esposa, porque Dios no está presente. Dice, en vano trabajas, en vano te levantas temprano, en vano te acuestas tarde, pierdes el tiempo. ¿Por qué? Porque dice que realmente es Él el que nos da a nosotros la paz y la tranquilidad. Es Él el que nos da el reposo. La presencia de Dios nos permite a nosotros vivir una familia, tener una familia en prosperidad, en paz y tranquila. Con dificultades incluso, porque las dificultades siempre van a estar ahí. Los problemas son normales y son naturales en cualquier ámbito de nuestra vida y sobre todo en nuestra familia. Habrán problemas, habrán dificultades, pero Dios nos da tranquilidad, Dios nos da gozo, nos da reposo. Es lo que nos dice en 1 de Pedro 5, el versículo 7. Confíen a Dios todas sus preocupaciones porque Él cuida de ustedes. Entonces es lo que nos dice Dios. Dios dice, todo lo que nosotros hagamos, dejémoselo a Él, porque Él cuida de nosotros, porque Él tiene ese cuidado de nosotros, que todas nuestras preocupaciones, que toda nuestra ansiedad, podamos ponérsela ante Él, porque Él es el que se encarga de esas preocupaciones, nos da paz, nos da tranquilidad, nos da gozo. Podremos tener diferentes problemas a nivel familiar. En ocasiones nos pelearemos con nuestra pareja, en ocasiones pelearemos tal vez también con nuestros hijos, pero cuando confiamos en Dios, cuando le dejamos a Él toda nuestra ansiedad, dice, Él tiene cuidado de nosotros. Él nos ayuda a sobrellevar cualquier tipo de dificultad. Él nos ayuda a mantenernos firmes en su presencia y a entender que sus problemas son pasajeros, que el enojo no nos dure todo el día, sino que al menos al final del día podamos ponernos a cuentas en primer lugar con Él como nuestro Señor, como nuestro Dios, y en segundo lugar con nuestra pareja. Entonces vemos que la presencia de Dios en nuestra vida es lo que nos permite tener una vida familiar exitosa, una vida familiar próspera y llena de bendición. Veamos qué nos dice el versículo 13 en el Salmo 127. Los hijos son la herencia que nos da el Señor. Los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Muchas familias entonces se casan con la ilusión de ser felices. Muchas familias, muchas parejas se casan con la ilusión de construir esa familia perfecta. Y para ello creen que los hijos es lo que une ese hogar. Muchos hijos llegaron a hogares simplemente pensando que ese era el motor para vivir, que los hijos son el núcleo del hogar y de la familia. Y si bien los hijos son esa parte importante, Dios nos dice, herencia de Jehová son los hijos, son un tesoro, son un regalo. Más que tal vez lo que mantiene vivo esa familia en sí no son los hijos. Lo que mantiene viva esa familia es la presencia de Dios a través de esos hijos que nos ha regalado. Es el amor que podamos nosotros brindarles a nuestros hijos o que nuestros hijos nos puedan brindar también a nosotros. No se trata de la cantidad de hijos que puedas tener. Dice, herencia de Jehová son los hijos. En la antigüedad
las familias que más hijos tenían era considerada la más bendecida. Los hijos o las bendiciones de Dios se medían a través de la cantidad de hijos que podían tener. Sin embargo, vemos que las cosas han ido cambiando, sin embargo, vemos que la vida ha ido evolucionando de una manera distinta. Hoy en día ya las familias no tienen esa cantidad de hijos como tenían en la antigüedad. Las abuelitas o los mayores tenían 12, 15 hijos y ese número ha ido disminuyendo. Actualmente tal vez una familia, la mayor cantidad de hijos que pueda tener pueden ser 3, 4 incluso, pero de ahí 2 es un número prudente. Algunos tienen un hijo y otros no tienen ninguno. Sin embargo, el hecho de tener más o tener menos hijos no está determinada la bendición en tu hogar o en tu familia. Si bien dice, esos hijos son un regalo, esos hijos son herencia, debemos entender no solamente los hijos que Dios me dé a mí, porque puede ser que Dios no me dé hijos, pero debo entender que yo soy un hijo o una hija. Entonces mire que no es solamente el hecho de tener hijos, sino también el saber que soy un hijo o que soy una hija, que tengo unos padres maravillosos a los cuales amar, a los cuales cuidar. Ese es el regalo, la prosperidad que Dios nos ofrece. No se trata de la cantidad de hijos, porque pueden ser familias muy numerosas, con muchísimos hijos, pero que han llegado a la vida simplemente por un accidente, simplemente porque toca. Muchos padres tienen cantidad de hijos en diferentes mujeres, pero no los cuidan, no están pendientes de ellos. Entonces, no se trata de la cantidad de hijos que puedas tener, sino qué haces por ellos. O como hijo, qué haces tú por tus padres. Entonces, herencia de Jehová son los hijos, frutos del vientre, y son la recompensa que viene de Dios. Entonces, veamos si somos padres, vemos a nuestros hijos como esa bendición, vemos a nuestros hijos como ese regalo y esa herencia de Jehová. Pero si no tengo hijos, debo saber que soy yo la herencia de Jehová para mis padres, que soy yo el tesoro o el regalo para mis padres. Eso es lo que Dios nos dice. Dios nos dice, una familia próspera no está tanto en la cantidad de hijos o en la cantidad de miembros de su familia, sino en cómo se llevan, en cómo están unidos, en cómo se tratan entre sí. Esa es la gran bendición. En las familias antiguas tenían 12, 13 hijos y todos vivían unidos. Eran un apoyo para sus padres. Los hijos eran esa fortaleza, los hijos ayudaban a su papá, los hijos trabajaban a la par con su papá. Y por eso dice, es una gran bendición. Pero tristemente vemos que la sociedad va cambiando y hoy vemos hijos que no ayudan a sus padres, hijos que en vez de ser una ayuda para sus padres son una carga. Y entonces ahí se cambiaría lo que dice la palabra. Esos hijos ya no son una bendición. Esos hijos ya no son saetas en manos del valiente, sino que por el contrario, son carga. Algo que se vuelve incómodo y difícil de sobrellevar para los padres. En el versículo 4 dice, los hijos del hombre joven son como flechas en las manos de un guerrero. ¿Por qué dice eso? Dice como flechas, como saetas en manos de un guerrero. Una manera de protección, una manera de luchar. Los hijos significan eso, los hijos significan esas flechas que me permite avanzar, que me permite seguir adelante, que me permite destruir a mi enemigo. Los hijos son esa ayuda y esa protección. O en teoría, eso es lo que Dios dice y es lo que nos manda hacer. Pero tristemente vemos que cada vez sucede todo lo contrario. Como decimos, esos hijos en vez de ser ayuda idónea, esos hijos en vez de ser saetas en manos de un valiente, son lo contrario, son carga. Las flechas ayudarían a proteger a ese guerrero. Las flechas lo ayudarían a defenderse. Pero acá muchas veces los hijos, en vez de ser esa protección o esa ayuda, lo que hacen es atar las manos a su padre y no lo dejan avanzar, porque se convierten en carga, porque no hacen absolutamente nada, porque lo poco que hacen, lo hacen pero criticando, maldiciendo tal vez a sus padres. No hay respeto, no hay amor. Entonces Dios dice, si queremos una familia en prosperidad,
debemos entender la bendición que es tener hijos, para poder amarlos, para poder cuidarlos, para poder instruirlos en el camino correcto. Pero como hijos, saber que somos una bendición para nuestros padres y que estamos llamados a cuidar de ellos y también a protegerlos. Veamos lo que nos dice en Efesios 6, versículo del 1 al 3. Efesios 6 del 1 al 3. Hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor, porque esto es justo. Respeta a tu papá y a tu mamá. Ese es el primer mandamiento que está acompañado por una promesa. Así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Entonces, mire, dice, esos hijos, ¿cuándo se convierten en flechas? ¿Cuándo se convierten en saetas en manos del valiente? Cuando son hijos que honran y que aman a sus padres. Cuando sean hijos que obedecen. Entonces, mire que no es solamente tener hijos por tenerlos, porque es lo que muchas personas o muchas parejas creen. Todo el mundo dice, no, hay que tener hijos. A las mujeres se les enseña es que tiene que tener un hijo para que se realice como mujeres, que tiene que tener un hijo para que su matrimonio funcione. Pues no, no es necesario. Si Dios nos da hijos, son una gran bendición y son un regalo. Si no nos los da, es por algo. Y todo, como decíamos en un principio, todo depende de lo que Dios tenga destinado para nosotros. Pero si no nos da hijos, debemos saber que entonces yo soy un hijo y que tengo unos padres, que yo soy esas saetas en manos del valiente, que yo soy esa flecha que puede proteger y cuidar a mis padres, que yo como hijo soy esa protección y esa ayuda para ellos. Eso es lo que nosotros como hijos debemos entender y que nuestros hijos también vayan entendiendo eso. Si Dios nos da X o Y número de hijos, es su voluntad, pero independientemente de cuál sea esa voluntad, debemos saber es que sea como padres o sea como hijos, tenemos esa gran bendición. Dice, los hijos son manos, son saetas, son flechas en manos de un valiente. Pero cuando son aquellos hijos obedientes, aquellos hijos que trabajan y luchan también por sus padres, no aquellos hijos inútiles, no aquellos hijos mantenidos o aquellos hijos que tal vez lo único que hacen es quejarse y criticar a sus padres. Entonces, si queremos una familia próspera, debemos aprender a ser hijos obedientes y en sujeción. Y para finalizar, lo que nos dice el versículo 5. Qué afortunado es el hombre que llena su aljaba con flechas como esas. No será avergonzado por sus enemigos cuando trate con ellos en los tribunales. Entonces dice Dios, qué afortunado aquella familia o aquel hombre que tiene muchos hijos. Pero aquellos hijos que sean funcionales, aquellos hijos que le ayuden o aquellos hijos que, como decíamos, sean obedientes. Por el contrario, somos hijos. Qué bendición tener unos padres maravillosos, unos padres que nos ayuden y que nos permitan seguir adelante. Entonces, es así cuando se forma una familia ejemplar. Como nos dice en ese versículo 5, una familia ejemplar, un hombre que tiene su familia bien establecida, una familia que lo apoya, una familia que lo ayuda, pero también unos hijos que son protegidos y cuidados por sus padres. Porque en este versículo nos dice dos cosas importantes. Dice, los hijos son flechas, los hijos son saetas, protección, ayuda, manera de avanzar y de seguir adelante. Pero no dice en manos de alguien inútil, no dice en manos de alguien despreocupado, dice, los hijos son saetas en manos de un guerrero, dice. En la otra versión dice, los hijos son saetas en manos de un valiente. Entonces, mire, si bien los hijos son una gran bendición, son un gran regalo, los padres están llamados a ser valientes, a ser guerreros, a instruir a sus hijos, a enseñarles el camino correcto.
De esa manera entonces se convierte en una familia en prosperidad, en una familia ejemplar. Pero si los padres no dan un ejemplo, si los padres no son esos guerreros, si los padres no son esos valientes, ¿qué tipo de flechas entonces va a tener? ¿Qué tipo de hijos va a tener? O puede ser que sus hijos sean muy buenos, pero su padre no sabrá cómo aprovechar esas virtudes. Puede ser que esa persona tenga las mejores flechas, con puntas de acero, con puntas tal vez en el mejor material, pero si no es un buen guerrero, si nunca aprendió a usar el arco, si nunca hizo nada podrá tener las flechas ahí, las mejores flechas, cantidad de flechas. El enemigo se viene encima y tendrá las mejores armas ahí a su lado. Pero si nunca empuñó un arco, si nunca hizo nada, si nunca se atrevió a luchar, si vive con miedo, si vive con escondido, ¿de qué le sirven todos esos arcos? Y es lo que nos dice, ¿de qué le sirve a un padre tener cantidad de hijos si no es ningún guerrero? Si los abandonó, si tal vez está con ellos solamente por estar, si trabaja, como nos decía en el versículo 2, si trabaja de sol a sol, se levanta temprano, se acuesta en la tarde, pero jamás ha compartido tiempo con ellos. Entonces, de nada sirve. Si bien nuestros hijos son flechas, los padres debemos ser esos guerreros. Veamos ya para finalizar Efesios 6, versículo 4. Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. Entonces mire que la palabra es imparcial, la palabra les habla por un lado a los hijos. Los hijos son saetas, son armas, son flechas. Algo importante, algo que va a destruir al enemigo, algo que va a proteger a su familia, a sus padres. ¿Cuándo dice? Cuando sean educados, cuando honren a sus padres, cuando los obedezcan, los amen. Entonces sí, les irá bien, esa es la promesa. Entonces a esos hijos les irá bien. Luego dice, en manos del guerrero, en manos de los valientes. Entonces, padres, estamos llamados a ser guerreros, a ser valientes, a aprender a tratar con esas flechas, a aprender a cuidarlos, a aprender a formarlos, a aprender a hacer las cosas de la mejor manera. Dice entonces, padres, no hagan enojar a sus hijos. Por el contrario, edúquenlos, enséñenles, háblenles de Dios, instrúyalos en ese camino, para que el día de mañana entonces sí se pueda cumplir la promesa que dice ahí en el Salmo 127, que no sea avergonzado. Dice que ese padre no sea avergonzado, sino por el contrario, feliz, bienaventurado de tener esa familia. Dios entonces nos dice en este Salmo 127, una familia no se forma de la noche a la mañana. Una familia no se forma así porque sí, no es casualidad. Puede ser la mujer más bonita del mundo, puede ser el hombre más guapo del mundo, puede tener mis mismos intereses o mis mismos gustos, pero si Dios no está presente, todo eso es en vano. Solamente cuando nosotros dependemos de Dios, solamente cuando entregamos nuestra familia en las manos de Dios, podemos convertirnos en esos guerreros capaces de darle buen uso a esas flechas maravillosas, capaces de sacar jugo y buen provecho a ese regalo que Dios nos ha dado. Nuestra familia entonces es una familia llena de bendiciones si confiamos en Dios. Todas nuestras cargas, todas nuestras necesidades podemos ponerlas en manos de Él porque Él tiene cuidado de nosotros. No importa cuántos integrantes tenga tu familia, no importa si tienes 10 hijos, 12, o si tal vez no tienes ningún hijo. Lo importante es que entendamos en qué rol nos estamos desempeñando en nuestra vida. Tal vez somos padres, pero también somos hijos. Como hijos, ¿cómo nos comportamos frente a nuestros padres? Como hijos, ¿cómo los ayudamos? Si somos esas flechas, si somos esas saetas, o simplemente somos ahí cualquier palo inútil que no sirve para absolutamente nada. Como padres, ¿cómo nos comportamos frente a nuestros hijos? Si somos esos guerreros, si somos esos valientes o no.
Somos esos cobardes que huimos ante cualquier problema o ante cualquier dificultad. Somos esos cobardes que culpamos al otro. El valiente era el que salía siempre. Los más valientes salían adelante. Los más valientes eran los que iban adelante de la batalla. Pero muchas veces nosotros vamos escondiditos atrás. Que otros hagan lo que nos corresponde a nosotros. Como padres muchas veces no somos valientes. Hemos entregado nuestras saetas a los abuelos. Hemos entregado nuestras flechas a otros. Entonces dejamos o entregamos el cuidado que nos corresponde a nosotros a personas distintas y no estamos cumpliendo con nuestra labor. Por eso Dios nos dice entonces en esta mañana, para ser una familia ejemplar, una familia llena de prosperidad, debemos siempre buscar la presencia de Dios, debemos confiarle a Él nuestras necesidades porque sabemos que Él tiene cuidado de nosotros y debemos cumplir nuestra labor como padres o nuestra labor como hijos. Amén. Mis hermanos, qué bendición entonces poder compartir esta mañana con cada uno de ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los días nuestros devocionales, los días jueves nuestro culto en línea y los días domingos nuestro culto presencial en el salón de eventos de San Andresito. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga.